Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional, este programa que ponemos todas las semanas en su pantalla y que es producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Hoy vamos a estar con dos biólogas, vamos a conversar sobre temas relacionados con los caracoles, moluscos, acuáticos y terrestres. Bueno, ustedes saben, periódicamente nosotros trabajamos con los colegios profesionales sobre ciertos temas e investigaciones que hacen al desarrollo de la vida en la naturaleza. Y a veces son esas cosas que uno dirá, ¿cómo influyen? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se desarrollan? ¿En qué contribuyen en el medio ambiente estos moluscos o caracoles, como decimos? Así que estamos con la doctora Jimena Obando, que es doctora en Ciencias Biológicas. Ella es docente de la Cátedra de Biología Animal en primer año de la carrera de Biología y es becaria postdoctorado del CONICET y trabaja en el Instituto de Biodiversidad Neotropical. Así que le damos la bienvenida a la doctora Jimena Obando y justamente le voy a preguntar de qué se trata esta investigación que las ha llevado a ustedes, inclusive a presentar un trabajo importante que tiene que ver, en este caso, en el caso suyo, Jimena, es moluscos acuáticos, sí, ¿no? Yo trabajo con un grupo de moluscos acuáticos que dentro de los se denominan gasterópodos, ¿no? Gasterópodos acuáticos. Yo en la tesis, en mi trabajo de tesis, yo trabajé con 5 familias de moluscos acuáticos y bueno, en una de las familias, bueno, hicimos una revisión de las especies, sobre todo en el área acá del NOA, Sí. con la provincia de Tucumán, Salta y Jujuy, se muestreó a lo largo de casi 4 años en distintos ambientes acuáticos. Están en ríos, lagos, lagunas. Sí, en arroyos, charcas, todo lo que son cuerpos de aguas temporales y cuerpos de aguas permanentes también. O sea, y las familias habitan, las especies tienen una preferencia de microhábitat, por ahí algunos particulares, algunos se encuentran, por ejemplo, sobre las rocas en caídas de agua, otros en la vegetación marginal o dentro del cuerpo de agua debajo de las macrófitas o debajo de las piedras también, o un sustrato ¿Siempre están duro. como adheridos? Algunos sí, la mayoría busca un sustrato duro para adherirse, troncos, por ahí piedras, o para ponerlo sus huevos, por ejemplo, los huevos son depositados o en los troncos o debajo de las hojas o ya debajo de la... Cuando ya son adultos ellos desarrollan su pequeñita caparazones, ¿así se llama? No, ya eso, ellos nacen ya desde los juveniles, ya tienen con la conchilla, que es lo que se llama. Y a medida que el animal va creciendo, la conchilla va creciendo y va aumentando el número de vueltas. ¿Y qué significa para ellos? Ellos se esconden en un momento dado dentro de la conchilla, dentro del grupo que yo trabajo, todos tienen conchilla. Las familias se diferencian en la forma que tienen esas conchillas, que pueden ser espiraladas, pueden ser cónicas, pueden ser un poquito planas, entonces, y les sirven para protegerse y a su vez como un mecanismo de defensa. Pero hay otros grupos terrestres que no tienen conchilla. Sí. No sabía eso. Y cuénteme, doctora, ¿y por qué les gustó todo este tema de ustedes están recibidas, ya son doctoras y han hecho, trabajos sobre estos temas? ¿En qué les ha interesado la presencia de los moluscos, por ejemplo, en el agua? Bueno, a mí desde siempre es un atractivo desde que uno va de vacaciones hasta... Pero bueno, ellos son marinos. Y empezamos hace como 10 años a trabajar con moluscos. Como requisito de formación de la cátedra, de la carrera, era hacer una tesina. Entonces, bueno, se dio la posibilidad de empezar a trabajar con moluscos, pero terrestres. De ahí, bueno, una vez recibida, se dio la oportunidad de empezar a trabajar con este grupo que era totalmente nuevo para mí, que era el grupo de los acuáticos. Claro. Con una beca también de investigación. Sí. Y bueno, ya a partir del proyecto en el que estaba enmarcada la beca, incluía un muestreo en todo lo que era ambientes acuáticos en el noroeste argentino, dentro del instituto donde yo trabajo. Claro. ¿Y en qué ayudan o afectan, digamos, la presencia de ellos en los cursos de agua, arroyos o lo que fuere? La mayoría de los moluscos son alimentos de peces, de aves, tienen un rol importante en el ecosistema también porque son raspadores. Y hay algunas especies que tienen importancia sanitaria porque son intermediarios de parásitos también, que afectan al hombre, ya sea de forma directa o indirecta, ¿no?
por ejemplo, son intermediarios de parásitos, como... A ver, o sea, ellos, por ejemplo, ¿ellos viven en grupos de familias en el agua, por ejemplo? Cuando uno encuentra especímenes, sí, en general están agrupados. Sí. Pero, por ejemplo, y si el agua, ¿cómo, por ejemplo, si un agua no está buena, por ejemplo? Bueno, hay grupos de especies de moluscos, en los que yo trabajo, que son muy sensibles a las condiciones del agua. Entonces, se los puede utilizar como bioindicadores de la calidad de agua. Y hay otros grupos que son muy resistentes. Entonces, yo a priori, en un lugar, yo puedo saber que si no encuentro tal grupo que es muy sensible, las condiciones ahí no son las óptimas. Por supuesto que uno tiene que tomar otros parámetros físicos, químicos y evaluar otras condiciones y otros grupos de animales como para tener en cuenta. Y ustedes como investigadores en este caso, ¿han ido y han visto en distintos ríos de Salta, de Tucumán? Por ejemplo, el dique frontal, le preguntaría con tanta contaminación si alguno de ellos puede subsistir, por ejemplo. Claro, mi tema de tesis principalmente es taxonómico. Nosotros hacemos una revisión de las especies y ahí, bueno, vemos el número de especies. Y la segunda parte de mi tesis incluye un trabajo ya ecológico, de ir a muestrear y ver, no tanto las condiciones ambientales, pero sí tener una base para futuros estudios ecológicos, ¿no? Más que nada para ver qué grupos de especies había y cuántas especies había en el noroeste, porque no había un estudio de base, no. El número de especies que se tenía era a partir del registro de las colecciones malacológicas o registros bibliográficos. Ellos siempre viven en cursos de agua, cercanos a cursos de agua. No, uno a veces ve montones de caracolitos a los costados de los ríos. Hay grupos que ves, la preferencia de microhábitat es en las márgenes, entre medio de las piedras, pero siempre en ambientes húmedos, ¿no? Y constantemente están regresando al... ¿Son de larga vida? ¿Viven mucho tiempo? Depende del grupo. Hay grupos que son anuales, que tienen ciclos de vida anuales o bianuales. Eso depende muchísimo. Sí. Y cuando uno ve, por ejemplo, las conchillas como ya sin nada, vacías, ellos han sido... Son especímenes que ya están muertos. Están muertos. Sí, y cuando uno encuentra las conchillas así muy blanquecinas, significa que hace muchísimo que está muerto, porque la conchilla está compuesta por distintas capas. Claro. Entonces, la capa más externa se llama perióstraco. Entonces, ese perióstraco se va desgastando. Y cuando uno lo encuentra blanco es porque hace mucho tiempo que ya se ha eliminado completamente la capa. ¿Y de qué viven? ¿Qué comen estos moluscos? Son raspadores, pueden ser algunos carnívoros, pero la mayoría son herbívoros, son raspadores. Los acuáticos comen algas. ¿Y se puede, a través, digamos, de la presencia de algunos de ellos, determinadas especies de moluscos acuáticos, saber si el agua es buena o no es buena? Si ese tipo de cosas ayudan en la calidad, digamos. Se los está usando en el grupo de investigación como bioindicadores, pero al tener algunos grupos tanta resistencia por ahí a las condiciones medias incompatibles, entonces no son. Hay otros grupos de invertebrados que son más sensibles en estas cuestiones. ¿Y hay algunos grupos de estos moluscos acuáticos que existen en gran cantidad y otros en menor cantidad, de acuerdo a las provincias, ríos, lagos, todo ese tipo de cosas? ¿Se desarrollan más, por ejemplo? Sí, depende de las condiciones. Por ejemplo, hay un grupo donde apareció una nueva especie, que este grupo es exclusivo del sur de Sudamérica. Y hay mayor cantidad de especies, esa riqueza de especies, al sur del país. Y esa riqueza decrece a medida que se viene hacia el norte. Entonces acá en el norte encontramos 2 o 3 especies, no más. En cambio en el sur vamos a encontrar más cantidad. ¿Y ustedes intercambian con otros países del mundo estas informaciones sobre los distintos tipos de moluscos que hay en cada país o zona? Sí, por supuesto. Trabajamos, interactuamos con profesionales, con colegas de Brasil, con Uruguay, y a su vez también entre el país nosotros cada tanto tenemos reuniones, congresos malacológicos en Argentina o Sudamérica, y entonces, bueno, ahí todos nos ponemos al día de... ¿Y promedio de vida de estos caracolitos que decimos acuáticos? ¿Son medianos, grandes? ¿De todo tamaño? De todo tamaño. ¿Y promedio de vida más o menos? 3 milímetros el tamaño hasta 15 milímetros. Es bastante variable. Depende del grupo. Nosotros en taxonomía separamos por grupo y a su vez dentro de los grupos familias, dentro de familias géneros. Es una cuestión más
Más técnica inclusive. Más técnica. Pero bueno, hemos todavía. aprendido bastante de los moluscos acuáticos. En el próximo bloque vamos a hablar de los terrestres y ya volvemos enseguida. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La historia de Frida, una anciana señora estoniana que emigró a Francia hace muchos años y ahora se encuentra con quien la cuidará. Una joven inmigrante de su país de origen llamada Anne. Frida rechazará a Anne. Sin embargo, este conflicto entre ambas extranjeras hará que Anne se lance en busca de su propio camino. Una dama en París, con la dirección de Ilmal Raj, protagonizada por Jean Moreau, Len Maggi y Patrick Pinot, en el ya tradicional ciclo de cine-debate presentado por el Dr. Miguel Ángel García en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán y organizado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Los esperamos el jueves 10 de julio a las 9:30 de la noche en 24 de septiembre 776. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, o FEPUT, fue creada el día 26 de diciembre de 1969, fruto de un viejo anhelo de numerosos profesionales que buscaban tener un organismo representativo a nivel local. La ausencia de organismos deliberativos a nivel profesional constituía un vacío dentro del ordenamiento de la sociedad. Con el objetivo fundamental de mancomunar la acción y fuerza de los profesionales en el análisis y solución de los múltiples problemas de la comunidad, nació FEPUT. Y seguimos con el Colegio de Biólogos. En este caso está con nosotros la doctora María José Miranda, doctora también en Ciencias Biológicas y becaria postdoctoral del CONICET. Trabaja en el Instituto de Biodiversidad Neotropical y ahora vamos a aprender algo más sobre moluscos terrestres, o sea, los caracolitos que uno encuentra en la tierra. Supongo que será así, doctora Miranda, ¿no? ¿Es así? Y bueno, ¿y cuáles son las características y para qué ayudan, en qué ayudan, digamos, al medio ambiente? ¿O qué significa su presencia en la naturaleza, no? Claro. Bueno, los caracoles son importantes porque son parte de la cadena alimenticia, son consumidos por varios tipos de animales y también son descomponedores de materia orgánica, entonces ayudan al reciclado de nutrientes. ¿Viven en la tierra, en este caso? Algunos sí. Por ejemplo, hay el género con el que yo trabajo, también se los puede encontrar en paredones de piedra o están asociados con la vegetación, se los puede encontrar también en las hojas de los árboles. Sí, sí. O sea, son distintos los tipos de ambientes en los que pueden estar. Y tienen también sus conchillas, como se llama, su también, casita que se le dice, ¿no? También, sí. ¿Sí? ¿Y qué papel cumplen, digamos, en este caso, más allá de la biodiversidad? Hay mucho, algunas veces en la casa aparecen. Sí. Uno dice, ¿cómo apareció? Bueno, a lo mejor vino con una plantita, claro. ¿verdad? Hablemos sobre eso, porque la verdad que son los chicos los buscan inclusive para jugar, para quedarse con sus casitas y ese tipo de cosas, pero tienen toda una función, ¿no? Claro, eso era lo que les decía, la función que cumplen de ser parte de la cadena alimenticia, de que son, digamos, el nexo entre los organismos productores, que son las plantas, se alimentan de plantas y después son consumidos por otros animales mayores. ¿Y su periodo de vida también es corto? Sí, de ellos? sí, por lo general sí, son pocos años. ¿Y las babosas pertenecen a este grupo, digamos, de los moluscos terrestres? Sí, son también moluscos terrestres. Pero no tienen su casita. No tienen conchilla. Por lo general, yo por lo que he visto en mi casa, con la aparición de estas babosas, tienen que ver mucho, siempre una vez se levanta una maceta o cosas así y aparece una babosa. Porque están en relación con la humedad, buscan los sitios húmedos, entonces por eso que se los encuentran en esos lugares, por lo general en lugares sombríos, donde se concentra más la humedad, y donde en contacto con la tierra húmeda suelen estar. Y cuando hablamos de esto que a veces están adheridos a las piedras, ¿el alimento de ellos cuál es? Bueno, se alimentan de hojarasca principalmente, pero bueno, habría que hacer un estudio para ver cuáles son las adaptaciones que tienen, porque sí están relacionados a ambientes que son muy secos, que uno no esperaría encontrar por lo general caracoles en esos sitios y por ahí se los encuentra.
En este caso, también ustedes comparten información con otros lugares del mundo sobre qué características tienen. Hay algunos que son más numerosos que otros. Se encuentran, ¿en qué lugares? Por ejemplo, en la selva tropical hay montones de moluscos terrestres, de caracoles, digamos. Sí. ¿Y en dónde más? Bueno, lo que se cree es que la mayor diversidad, digamos, está en los ambientes húmedos, en las selvas, por ejemplo. Pero mi tesis doctoral yo la hice sobre un género que está distribuido en ambientes secos. Todo lo que es la ecorregión del Chaco, el monte, que es donde se supone que habría menos diversidad. Pero bueno, lo que vimos es que hay un gran número de especies también que se pueden encontrar ahí. O sea, ustedes, en este caso, el caso suyo, se fue digamos, hasta esta zona para verlos in situ, como se dice, claro. ¿no? ¿Y eso les ha llevado mucho tiempo así de investigación? Y sí, una tesis dura 5 años. Entonces, sí. Y en este caso, el trabajar en este Instituto de Biodiversidad Neotropical tiene que ver precisamente por estas investigaciones que efectivamente que tienen que ver con la región inclusive en la que estamos inmersos nosotros, ¿no? Claro. Estos son, en este caso, pregunto yo, ¿no? Sí. Yo que no, estamos aprendiendo todo sobre los caracolitos. ¿Qué aporte, digamos, a nivel, digamos, mundial puede tener, digamos, cada una de las investigaciones que tanto ustedes como cualquier otro biólogo en el mundo trae sobre este tipo de cosas? Bueno, el conocimiento, digamos, de las especies que se tienen es fundamental, digamos, también para hacer planes de conservación en un futuro, porque es lo primordial conocer qué es lo que se tiene para después poder conservarlo. ¿Y hay algunas cosas que son nuevas o que hayan aparecido, digamos, en los últimos tiempos que ustedes compartan con otras partes como nuevas especies de moluscos? Bueno, durante mi tesis yo descubrí una especie nueva de este género que se llama Bostrix, que es una especie que está en la provincia de Salta, que por el momento solo se la encontró ahí en Salta. Y preguntaba de mí, viven muy poquito, porque uno los ve, no son muy grandes tampoco de tamaño, ¿o sí? No, depende, hay algunos que sí, o sea, están los micromoluscos, que son los que tienen menos de 5 milímetros, y después hay otros, hay caracoles de jardín que son mucho más grandes. Mucho más. Y la diferencia cuando uno habla de moluscos acuáticos, moluscos terrestres, también cuando uno va a veces a las zonas del mar, siempre se encuentra con algunas cosas que son caparazones, algunos inmensos, ¿no? En ese sentido. Sí, los moluscos marinos tienden a ser mucho más grandes. Mucho más grandes. Pero en ese hábitat, por ejemplo, ustedes todavía no incursionaron. No. Entre los terrestres y los acuáticos, es la investigación que está en este caso realizando ustedes a través de la cátedra en biología animal, en el caso de la doctora Obando, y en este caso con la como becaria por CONICET. ¿Y ahora cómo sigue toda esta investigación de ustedes? ¿Sigue con trabajo de campo? ¿Qué siguen haciendo a través de estas...? Sí, bueno, yo lo que voy a hacer ahora es continuar con el género con el que estaba trabajando, que durante mi tesis hice la revisión sistemática y un análisis distribucional. Bueno, y ahora pretendo seguir ampliando en el conocimiento de la distribución de este género. Fundamentalmente volviendo de nuevo a la zona de Chaco y todo ese tipo de cosas donde ha comenzado el trabajo, más que en Tucumán. Sí, bueno, este género está distribuido desde Perú hasta Argentina, todo en relación con la cadena montañosa de los Andes, que es de distribución andina. Sí. Y por ejemplo, pregunto, ¿no? En el caso de cuando hay grandes inundaciones, como se están dando en este momento en Chaco, Formosa y todo ese tipo de cosas, ¿pueden arrasar estas inundaciones con colonias enteras de estos moluscos, por ejemplo? Sí. O sea, complicada, digamos, porque el ecosistema desaparece en ese momento a causa de todo esto, ¿no? Interesante. La doctora María José Miranda, entonces, que complementa junto con las notas que nos dio la doctora Ximena Obando sobre cómo se investiga a través, digamos, de becas postdoctorales, en este caso del CONICET y de este Instituto de Biodiversidad Neotropical, sobre temas que a veces uno, los ve a los caracolitos y dirá, bueno, pobrecitos, o están en el jardín, o los chicos se quedaron con la casita, o a usted le produce una cierta repulsión a veces por la pobre babosa, pero son objetos de estudio cada vez mayor por parte de nuestras investigadoras y biólogas. Así que le agradecemos muchísimo a la doctora Miranda y nosotros volvemos en un ratito, le vamos a contar algo del acto de los Días de los Biólogos que también tuvo lugar la semana pasada. El 27 de junio
se festeja el Día Nacional del Biólogo en todo el territorio de la Argentina. Se ha fijado esta fecha porque allá en el año 1812 el primer triunvirato ha fijado de que se consideraba importante comenzar a recolectar elementos para organizar un primer museo. Este museo iba a ser un museo de ciencias naturales y se iba a tener materiales de toda la nación. En ese momento no era nación todavía la Argentina. Este proyecto queda trunco y en el año 1823, cuando Rivadavia toma el cargo de ministro, se hace cargo también de enviar una notificación a todas las provincias pidiendo materiales de cada una de ellas para integrar el museo del país. Y finalmente, en el año 1826, el mismo Rivadavia nombra al primer director de este museo, que fue Carlos Ferraris. El Colegio de Biólogos de Tucumán ha sido el que ha tenido la iniciativa de que esta fecha importante, como la generación del primer museo, sea la fecha para que se celebre en todo el país el Día del Biólogo, que posteriormente fue aceptada a nivel nacional. Dentro del museo que en la actualidad lleva el nombre de Rivadavia, el Bernardino Rivadavia, que ahora está ubicado en el Parque Centenario de la capital federal, ha habido muchos directores que han sido famosísimos. Por ejemplo, estaba Germán Burmeister, ha estado Florentino Ameguino como directores del museo, y por supuesto que en sus salas se guardan la colección más importante de la historia natural de toda la República Argentina. La historia de Frida, una anciana señora estoniana que emigró a Francia hace muchos años y ahora se encuentra con quien la cuidará. Una joven inmigrante de su país de origen llamada Anne. Frida rechazará a Anne. Sin embargo, este conflicto entre ambas extranjeras hará que Anne se lance en busca de su propio camino. Una dama en París, con la dirección de Ilmal Raj, protagonizada por Jean Moreau, Len Maggi y Patrick Pinot, en el ya tradicional ciclo de cine debate presentado por el Dr. Miguel Ángel García en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán y organizado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Los esperamos el jueves 10 de julio a las 9:30 de la noche en 24 de septiembre 776. Inicialmente conformada por 13 entidades profesionales con estudios superiores, hoy cuenta con 21 colegios adheridos. Se acompañó a los profesionales en particular y a la sociedad en general en temas de gran interés, como los conflictos con los profesionales de la salud, las reformas constitucionales o el rescate del patrimonio arquitectónico. En la actualidad, cuenta con una sede renovada, un programa de televisión por cable, una página de internet, un barrio profesional, un centro de mediación, un ciclo de cine, un grupo de teatro y un coro. Los 21 colegios participan activamente en el quehacer de la sociedad. Hoy se lucha por la implementación de una ley de ética pública que regule a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en forma permanente, transitoria o en el carácter de suplente. FEPUT, más de 40 años defendiendo a los profesionales, más de 40 años acompañando a la universidad.